Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es nuevamente estar en un nuevo día, disfrutando del sol naciente. En este momento tengo el gozo, la alegría de poder presentarte al pastor José Expósito, con un mensaje de mucho valor, de suma importancia, diría yo, para nuestra vida espiritual. Espero que sea de gran bendición para tu vida y puedas compartirlo a través de cualquier medio a tus amigos, familiares, para que ellos también puedan disfrutar de este mensaje. Que Dios te bendiga. Hacia tu trono han sido elevadas las alabanzas y queremos también que estés con nosotros ahora al estudiar tu palabra. Que la letra pueda transformarse en vida, llegar a nuestra mente, comprenderla y hacer la obra que tú desees. Que no haya nada que nos separe de ti, que no haya interferencias ahora. Reina en este lugar como Señor, toma el dominio total de esta asamblea. Rendimos nuestra voluntad a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted alguna vez pasó por dificultades en el agua. Un servidor, por el temperamento heredado, pasó varias veces dificultades en el agua. Siempre pensé que era mejor nadador de lo que en realidad soy. Por lo tanto, me tocó enfrentar dificultades grandes en el agua. Tendría más o menos unos 14 años cuando estábamos con un grupo de compañeros del Club de Conquistadores realizando una caminata. Habíamos caminado más o menos unos 30 kilómetros, llegamos al lugar del campamento, estábamos transpirados, hacía mucho calor, cargando nuestra mochila, nuestros enseres, y yendo con borceguíes, con zapatos especiales para alpinismo y llegar agotados con los pies llenos de ampollas porque el zapato era más grande de lo que era el pie, por lo tanto la fricción había generado varias ampollas y ver un hermoso y tranquilo río. Qué hermoso fue llegar a ese lugar. Tirar, dejar de lado la mochila, colocarse ropa más adecuada para el agua y éramos más o menos unos 10, 12 muchachos y enseguida ver quién era el primero que se tiraba al agua. Para nuestra suerte había un barco que transportaba animales, un barco bien grande que estaba también varado allí al costado del río. Por lo tanto, subimos al barco y estaba allí quien podía arrojarse desde el barco ahora al río. Los primeros lo hicieron, ¿verdad?, con un grito de felicidad al tirarse desde allí, dejarse llevar un poco por la corriente, ¿verdad?, volver hacia atrás y volver a subir otra vez al barco y arrojarse de nuevo y nadar y refrescarse. Y un servidor también lo hizo, lo único que cada uno comenzó a intentar tirarse de la parte más alta del barco, y por supuesto que la parte más alta del barco es la parte de frente, la popa del barco, de ahí usted se tira, es parte más alta. Y un servidor quiso llegar a la parte más alta de todas y de ahí tirarse al río, y lo logré. También pude tirarme, ¿verdad?, allí y sentir el fresco del agua. La única dificultad fue que cuando intenté subir a la superficie después de caer al agua, me di cuenta que choqué contra el barco, mi espalda, y comenzó a rasparse contra el casco del barco. La presión del agua en esa profundidad era tan fuerte que quedé atrapado entre el casco del barco y no podía subir. Y empujar el barco no era fácil. Y en realidad no podía salir. Comenzó a pasar mi corta vida por mi mente en ese instante y saber que la dificultad era mayor. Intentaba zafarme y no podía. Intenté hacerlo 2 o 3 veces y no podía. Y que iba a gritar usted debajo del agua.
No sé cuánto tiempo pasó, para mí era una eternidad, ya estaba perdiendo las fuerzas, había comenzado a tragar agua, cuando sentí que una mano me pegó un empujón, me estiró y por el costado del barco fui raspando mi espalda, mi cuerpo rodando hasta que salí a la superficie. Sí, uno de mis amigos de toda la vida había estado observando cuando yo me tiré y se dio cuenta que no salía. Y al darse cuenta que no salía, tuvo la valentía de arrojarse al agua y pegar ese tirón. Lo más bonito fue que cuando llegué hacia el final casi del barco para ver quién era el que me había salvado, me di cuenta que el que me había salvado se había quedado él atrapado en el mismo lugar donde estaba yo. La situación se tornó un tanto difícil en los próximos instantes y 2 y 3 compañeros que recibieron el grito de un servidor de que el otro había quedado allá abajo pudieron arrojarse y salir de esa situación tan difícil. Sí, el agua, el río, el mar, circunstancias para mucha gente dolorosas. Mucha gente perdió seres queridos por causa de un mar, por causa de un río, por causa de una tormenta, por causa del hundimiento de alguna embarcación. Son abundantes las historias de personas que salieron de su tierra también en pequeñas embarcaciones inventadas, en gomones para llegar a estas tierras americanas y sucumbieron en el intento. En el día de ayer, en el Mar Rojo, donde los israelitas pudieron cruzar caminando, un barco también con unas 1.300, 1.400 personas se hundió. Habían rescatado 180 personas hasta ayer a la tarde y también había más de 200 cadáveres ya de gente que había sucumbido. El agua, el mar. La Biblia habla mucho acerca del agua. La Biblia habla mucho acerca de mar. Es más, hasta dice que en la tierra nueva no va a existir más mar. Es más, dice que el mar de la tierra nueva va a ser un mar de vidrio. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Dice allí las Sagradas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué había ocurrido? El antecedente o el hecho anterior es que Jesucristo había alimentado a las 5.000 personas con 5 panes y 2 pececillos. El antecedente es que la gente había quedado tan contenta por este milagro de alimentación, multiplicación de panes y peces, que comenzaron a aclamar al Señor Jesús. El antecedente dice que Jesús mandó a los discípulos a que subieran a la barca. Nos cuenta que Él se quedó para despedir a la multitud. Qué interesante es esto con respecto a Cristo. Hoy día la gente importante, la gente que se cree importante, no quiere hacer la tarea final. Generalmente los artistas hacen su parte y desaparecen. Y usted ve que la gente cuando intenta acosar a un artista o pedirle su autógrafo o sacarse una foto, va con sus guardaespaldas, va con la gente que lo va acompañando y caminan rápido, suben a un carro, una limusina y se lo llevan del lugar. Y quedan los otros para despedir a la multitud. Pero Jesús siempre hacía cosas sorprendentes. Le dijo a su grupo de guardaespaldas, a los 12 guardaespaldas, súpanse a la barca, váyanse, que yo voy a despedir a la multitud. ¿Sí? ¿Sabe qué? Es tal vez la tarea menos agradable. ¿Por qué? Porque me imagino que la gente comenzó a acosar a Jesús. Se comenzó a acercar a Jesús. Quería tocar a Jesús. Y generalmente las personas famosas no quieren que los estén apretujando, tocando, ¿verdad? Ahí, tironeando de aquí, tironeando de allá y hablándole todo al mismo tiempo. Pero Jesús se quedó, después de alimentar a la gente, a decirle chao. No sé si los saludó a todos uno por uno, pero sin duda que bendijo a la multitud y le dijo, retírense ya. Y luego que la multitud se fue, Jesús subió, dice, al monte y se quedó solo. Sus guardaespaldas se habían ido en la embarcación,
Comenzaron a cruzar el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, es el mismo mar. Dice las Sagradas Escrituras que estaban ya en el medio del mar, más o menos a unos 5 a 8 kilómetros de la orilla del mar. Allí estaba ahora la embarcación. Usted conoce esta historia de memoria. A lo largo de esta semana vamos a estudiar preguntas de Jesús. 8 preguntas que aparecen en la Biblia que Jesucristo hizo. 8 preguntas. Todas las noches estudiaremos una pregunta. Hay en total 32 preguntas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Elegimos 8 para estudiar durante esta semana. Y mientras la embarcación estaba allí en el medio de la mar, Jesucristo estaba orando más o menos a unos 8 kilómetros de distancia, a unas 5 o 6 millas de distancia. Estaba Jesús y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia, 5 o 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la madrugada, Jesús terminó de orar. Me impactó esta frase de las Sagradas Escrituras. Jesús despidió a la multitud. ¿A qué hora lo habrá despedido? No dice la Biblia. Tal vez lo despidió eran las 9 de la noche, las 10 de la noche, cuando la gente, el último que quiso saludar a Jesús se fue. Y Jesús subió al monte y comenzó a orar solo. ¿Hasta qué hora oró? Dice la Sagrada Escritura cerca del amanecer, la cuarta vigilia, las 5, las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, Jesucristo comenzó ahora a caminar sobre el mar para ir a donde estaban sus discípulos. Habían estado luchando 5, 6, 7 horas con el mar que era contrario, no podían llegar al lugar al cual ellos iban, no podían llegar al otro lado del mar, quedaban allí cerquita tal vez en Capernaum, no podían llegar al otro lado, estaban remando fuertemente, pero no podían llevar la embarcación. Jesús estaba orando y ahora Jesús comienza a caminar sobre el mar. Un milagro sin duda. No sé si alguna vez alguno de ustedes pudo caminar sobre el mar. A algunos por el peso que tienen sin duda les va a ser muy difícil caminar sobre el mar. Pero no dice las Sagradas Escrituras de nadie que haya caminado sobre el mar. Cuando hablamos de agua nos recordamos que una vez un profeta hizo flotar un hacha. ¿Se acuerdan? Hizo flotar un hacha, Eliseo, ¿verdad? Pero nada dice de que nadie haya caminado. También dice las Sagradas Escrituras que se abrió el mar, se abrió el río Jordán, se abrió el mar rojo y caminaron en seco. Pero ahora Jesús comienza a caminar sobre el mar. ¿Cuánta distancia? Tal vez unas 4, unas 5 millas. Jesús caminando sobre el mar. ¿Es un milagro o no es un milagro caminar sobre el mar? Sí, es un milagro. Y usted diría, ¿pero qué propósito tenía Jesús de caminar sobre el mar? ¿No podría haberle dicho a un ángel, llévame hasta la embarcación y aparecer dentro de la embarcación? Sí, podría haberlo hecho. Es más, las Sagradas Escrituras dicen que a veces Jesús apareció en algunos lugares antes que sus discípulos. Y le preguntaron, Señor, ¿cómo llegaste aquí? Pero en esta oportunidad, cerca del amanecer, cuando estaba comenzando a salir el sol, o tal vez cuando estaba comenzando a aclarar porque había tormenta y no salía el sol, ahora Jesucristo camina sobre el mar. Imagínense usted esto, Jesús caminando, no un paso, no 2 pasos, no 50 pies, 100 pies, 200 pies, no, 4 kilómetros caminando sobre el agua. No era un agua común, era un agua tormentosa. Era un mar que estaba agitado. Y mientras caminaba sobre el mar, Jesucristo veía la embarcación. Y sin duda que Jesús tenía una apariencia muy especial. Porque dice las Sagradas Escrituras que sus discípulos, al ver a este personaje que caminaba sobre el mar, se confundieron. ¿Y qué dijeron? Versículo 26. Entonces, el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Generalmente en la gente que vive cerca de lagos, mares o ríos, siempre tiene alguna anécdota con respecto a lo que pasa en el mar. Siempre hay alguna historia, ¿verdad? Alguna hasta tradición con respecto a cosas extrañas que pasan en el mar. Hay una zona llamada la zona de Victoria, donde he pasado varias veces, donde hay gente que viene de distintas partes del mundo para observar, porque de noche
Dicen que aterrizan platos voladores sobre el río. Y se ven luces de verdad. Y está la gente allí y usted ve el lugar donde la gente se pone de noche allí a pasar toda la noche para ver esas luces de los platos voladores que aterrizan sobre el río. En otra sección hay un lago llamado Nahuel Huapi, donde dicen que aparece hay un monstruo. Hasta le pusieron nombre, Nahuelito. Y la gente va y se queda todo el día con su cámara lista para ver dónde va a aparecer ese tremendo monstruo. Y por ahí alguien le saca alguna foto. Siempre son medias turbias las fotos, medias borrosas, ¿verdad? Quién sabe que era alguien que estaba pescando y alguien le sacó la foto turbia y dice, ahí está Nahuelito, ¿verdad? Y la han hecho con 2 cabezas, con que es así y demás. Y la gente sigue estas leyendas. Sin duda que los apóstoles o los guardaespaldas de Jesús o los discípulos de Jesús tenían muchas leyendas acerca del mar de Tiberíades o mar de Genesaret o mar de Galilea. Era gente de mar, gente de pesca, gente que trabajaba con redes, gente que sabía mucho y tal vez alguien habría hablado alguna vez de algún fantasma que aparecía también en el mar de Galilea. Y ahora se les cumplió lo que tal vez la tradición decía. Uno caminando sobre el mar. Se asustaron. No pensaron que era Jesús. Y dice la escritura, el versículo siguiente, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no tengan miedo, yo soy, no temáis. ¿Habían visto antes los discípulos a un hombre caminar sobre el mar? No. ¿Puede usted imaginarse a una persona caminar sobre el mar? Pisar el agua y no hundirse, en su mente no puede entrar esta imagen. Porque usted conoce la ley de la gravedad, que dice que si usted, ¿verdad? Todo objeto que tiene cierto peso tiende, ¿verdad?, a ir hacia abajo. Y el agua se desplaza hacia los costados y usted tiene que pisar el fondo. No cabe en nuestra mente de que alguien pueda caminar sobre el agua. Es más, si trajéramos aquí, ¿verdad?, un recipiente con agua y arrojáramos allí una moneda, usted sabe que la moneda no puede flotar, tiene que ir al fondo. Jesús caminaba. Los discípulos lo observaron. Y ahora viene la respuesta de Pedro. Señor, dice su versión, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando. En nuestro lenguaje suena como si fuera una duda que tenía Pedro. Pero en el griego en realidad no dice, si eres tú. La expresión griega dice, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti. Esa expresión es diferente. Creo que eres tú. Eres tú el que está caminando y ya que eres tú, manda que yo vaya a ti. Eso le pasa siempre a los apresurados, a los que hablan siempre sin pensar. Pedro no se dio cuenta en lo que se estaba metiendo, ¿verdad? Señor, si eres tú, ya que eres tú, que estás viniendo, ¿por qué no puedo caminar yo donde tú estás? ¿Por qué no puedo ir a tu encuentro? O usted dirá, ¿fue bueno o fue mala la actitud de Pedro? ¿Fue bueno o fue mala lo que él pidió? ¿Era bueno o malo lo que él estaba sugiriendo? O muchos dirán, no, fue temerario, él fue presuntuoso, quería mostrarse que él era más importante que los demás discípulos. Discúlpenme, para mí fue extraordinario lo que Pedro hizo. Señor, si tú eres, y ya que eres tú y caminas sobre el agua, si tú puedes caminar sobre el agua, también puedes hacer que yo camine sobre el agua. Imagínense. Imagínese si la gente pudiera caminar sobre el agua, ¿cuántos más inmigrantes habría aquí en Estados Unidos, verdad? Cruzarían el río Bravo como autopista. Algunos critican a Pedro. Yo realmente me identifico con Pedro. Señor, ya que eres tú, yo también quiero caminar sobre el agua. Si estábamos con miedo intentando sacar el agua de este barco que se estaba hundiendo, pensábamos que de aquí y tú apareces. No dice la Biblia que la tempestad terminó. No, dice que seguía rugiendo el viento y que las olas seguían también siendo altas. Pero estaba Jesús allí y Pedro le pidió permiso. Señor, ¿puedo también yo caminar sobre el agua? Ahora, ¿qué es lo que haría a Pedro caminar sobre el agua? ¿La fe de Jesús o la fe de él?
¿Qué es lo que le haría a él caminar sobre el agua? De que Jesús estaba allí y le colocaría un sustento a sus pies, o su propia seguridad de que Jesucristo no lo podría defraudar y tampoco lo podría hacer fallar. Oh, dice la Escritura, versículo 28 ahora, 29, y le dijo, ven, palabra de Jesús, ¿quieres venir? Ven. Y descendió Pedro de la barca. Imagínense sacar un pie de la barca y colocarlo ahora en el mar y pisar. Y Pedro ahora dice, ¿quién está ahí abajo? Y pisó. Y estaba sólido. Y miró otra vez, dice, ¿quién estará ahí? Sacó el pie de la barca y Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Caminaba o no caminaba sobre el agua? Sí. ¿Cuánto habrá caminado? 100 pies, 200 pies, 300 pies, no dice la Biblia cuánto, pero caminaba. También dice la Biblia que Pedro seguía mirando a Jesús y caminaba sobre el agua. Algunos comentadores bíblicos, inclusive de Manajuay, dice que eso los llenó de satisfacción hasta de cierta suficiencia propia. Que inclusive por ahí dicen que se dio vuelta para mirar a sus compañeros que quedaban en la barca, como diciendo, hey, yo camino sobre el agua también, ustedes manga de miedosos, miren que están ahí todos asustados. Bájense, caminen, corramos sobre el mar de Galilea ahora. Bájense 11 cobardes que están ahí. Ahora tal vez estamos utilizando un poco la imaginación, pero la Biblia dice que caminó, y que caminó de verdad, y que andaba y veía a Jesús. No dice cuánto caminó, tal vez habrá caminado unos 300, 400 pies, no dice cuánto, pero sí dice que estaba más cerca de Jesús que cerca de la barca, porque después de un momento, viendo el viento, viendo la dificultad, ¿qué ocurrió? Dice el versículo 30, pero al ver el viento, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor Jesús, sálvame. ¿Qué es lo que vio? El viento, la tempestad. Y comenzó a hundirse. Si hubiese estado cerca de la barca, hubiese dado 2 brazadas y hubiese llegado a la barca. Ya estaba lejos de la barca. Estaba más cerca de Jesús que cerca de la barca. Si hubiese estado más cerca de la barca, hubiese dicho, Santiago, Juan, ayúdenme. Pero no recurrió ni a Santiago ni a Juan. La barca aparentemente era el lugar más seguro, pero estaba más cerca de Jesús que cerca de la barca. Ya casi estaba llegando donde estaba Jesús, a tal punto que cuando comenzó a hundirse, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Al instante o al momento, versículo 31, Jesús extendiendo la mano. ¿Estaba cerca o no? Estaba cerca. Extendiendo la mano, asió de él. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venías tan bien. Lo estabas haciendo tan bien. ¿Por qué te asustaste a último momento? Extendió la mano, asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, tuviste fe al principio, pero dudaste. Fíjese lo que sigue diciendo la historia. Interesante. Al momento, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Puede usted imaginarse el viaje de regreso a la barca? ¿Cómo habrá sido? Jesús lo cargó en hombros a Pedro, lo llevó en los brazos. La sierva del Señor, en el deseo de toda la gente, dice que Jesús y Pedro volvieron caminando los dos sobre el agua, Jesús tomando la mano de Pedro. La historia de Pedro no termina hundiéndose. La historia de Pedro termina caminando sobre el agua. La historia de Pedro no es que él se hundió en el agua. La historia de Pedro es que él caminó sobre el agua. Solamente que hubo un pequeño percance en el medio. Su vista salió de Jesús. Su pensamiento lo atemorizó. Se asustó y
comenzó a hundirse. Podría haberle dicho a Santiago, podría haberle dicho a Juan, a Andrés, ayúdenme a salir. Pero clamó a Jesús, Señor, sálvame. Jesús lo tomó de la mano y lo colocó en pie sobre el agua. Caminaron juntos otra vez hacia la barca. Tal vez la imagen que nos queda de Pedro es la que usted ve allí en la ilustración. La imagen que yo tengo de Pedro es caminando sobre el agua. Las circunstancias de la vida, las dificultades de la vida, ¿cuántas veces te han llevado a ti a hundirte? ¿Cuántas veces te han llevado a desesperarte? ¿Cuántas veces quisiste dar pasos de fe? ¿Cuántas veces tomaste decisiones extraordinarias en la vida? ¿Cuántas veces dijiste, Señor, yo sí decido serte fiel, yo quiero hacer tu voluntad, yo voy a caminar sobre el agua, Señor? ¿Sabe que hay cosas interesantes en esto de caminar sobre el agua? Cuando usted camina sobre el agua, usted está haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted camina sobre el agua, está haciendo lo que Dios manda. Cuando usted camina sobre el agua, está tomado de la mano de Dios. Cuando usted se hunde, es cuando se soltó de la mano de Dios. Hay dos cosas más extraordinarias todavía en la vida de Pedro. Pedro venció la ley de la gravedad, caminó sobre el agua, pero todavía hay algo más. Los que caminan sobre el agua son la primera clase de cristianos, y los que se hunden son la segunda clase de cristianos. Lo digo de vuelta. Dos clases de cristianos. Los que caminan sobre el agua y los que se hunden en el agua. La historia de Pedro no termina hundido en el agua. No termina nadando, intentando mantenerse a flote. No dice, y nadando Pedro llegó a la barca. No. Ya clamó al Señor Jesús y volvió a caminar sobre el agua. Jesucristo no lo reprochó, diciéndole al principio, Pedro, ahora que te estás ahogando, clamas a mí. Mira qué mal que has hecho. No me has creído. Desconfiaste de mí. Tuviste miedo de... Ahora paga la consecuencia. Nada si puede. Dice que primero tomó la mano de él. No lo soltó y le dijo, hombre de poca fe, no dudes. ¿Por qué? Santiago dice que el que duda es como las ondas de la mar, llevado de un lado para el otro. No piense el que haga tal cosa que recibirá algo del Señor. No va a recibir nada. La fe es caminar sobre las aguas. Las cosas imposibles humanamente, son posibles para Dios. Cuando un médico te da la noticia de que estás muy enfermo y que tu enfermedad es muy grave, puede ser que comiences a hundirte en el agua y digas, eso es imposible, no hay solución para mí. No se imagina usted la cantidad de gente que llora en el teléfono diciendo, me han diagnosticado esto o aquello y no tengo más esperanza, no tengo más solución. Se hunden en el agua. Jesucristo te extiende la mano y dice, no seas de poca fe. Cree. ¿Por qué dudas? Yo puedo levantarte otra vez y puedo hacerte caminar sobre el agua. Puedo hacerte que andes conmigo sobre el agua. ¿Sabe usted cuántos cánceres sanó el Señor Jesucristo? No en su tiempo, en la actualidad. Hombres y mujeres que no se asustaron ante la enfermedad. Podría contarte con nombre y apellido personas que hoy día están llenos de salud y de energía, que tendrían que estar en la tumba ya por años, pero nunca se desesperaron ante las malas noticias, no se hundieron ante el viento. Hay gente que camina sobre el agua y hay gente que se hunde. Hay dos clases de cristianos. Pude presenciar a un médico diciéndole a una persona, usted tiene un cáncer, es uno de los peores cánceres. No le da mucha sobrevida ese cáncer. Vamos a hacer todo lo posible con la ciencia para salvarle la vida. Y pensé, a esa persona tendría que darle ánimo, pobrecito. Si a mí me dijeran eso, tal vez cómo reaccionaría. Y esta persona lo miraba al médico con una sonrisa. Y yo observaba al médico y observaba a esta persona diciendo, capaz que no está entendiendo lo que el médico le dice. Y el médico le dijo de vuelta, usted tiene un cáncer, un melanoma. Ese cáncer es
es muy difícil de erradicarlo. Usted no tiene mucha sobrevida. Y seguía sonriente. Esta persona lo miró al médico a los ojos y le dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo sé que usted está queriendo impresionarme con mi enfermedad, pero quiero que usted sepa algo. Yo no voy a vivir ni un día más, ni un día menos, que no sea la voluntad de Dios. Porque su vida es mi vida. Y porque Dios me ha sostenido hasta aquí y lo seguirá haciendo. Así usted me diga que mi corazón está dejando de latir en los próximos 15 minutos. No me asusta, porque cada latido de mi corazón está en las manos de Dios. ¿Saben? Ya de esto pasó hace 5 años. La persona está más sana que el médico. Creo que el médico está enfermo ahora y que está que se muere. Las circunstancias de la vida pueden hundirte. Puede ser que alguien te diga, mi querido hermano, tú no tienes posibilidades aquí en este país de salir adelante. ¿Quién te dijo eso? ¿Te vas a hundir? ¿Te vas a hundir por eso? ¿Te vas a ahogar por eso? Si el Señor Jesucristo permitió de distintas maneras que tú estés aquí, es porque Él tiene un plan para ti. No te trae para ahogarte, no te trae para fracasar, te trae con un propósito definido, bien definido. Solamente escoge, elige, busca, distingue el plan de Dios, lo que Dios quiere para ti. Camina sobre el mar, porque Él está a tu lado, porque Él te toma de la mano, porque Él te lleva de vuelta a la barca, porque Él se sube contigo la barca, y cuando Él sube a la barca, el mar se calma, el viento deja de soplar, porque Él es Dios y Él tiene bajo su control todas las cosas. O tal vez tienes problemas en el hogar, tal vez tienes problemas con tus hijos y a veces esos te hunden, te deprimen, te angustian y usted dirá, pero yo hice todo lo mejor, mira cuánto yo he luchado, cuánto me he sacrificado y mira cómo me paga mi hijo, mira cómo me paga mi hija, mira cómo me paga mi esposo, mi esposa y todo lo que yo hice. ¿Te vas a hundir? Hay dos clases de cristianos, los que se hunden y los que caminan sobre el mar. Le sostén. ¿Sabes? Los que caminan sobre el mar lo hacen tomados de la mano de Cristo. Y los que se hunden tienen la posibilidad de clamar a Él. Y Él los saca. ¿Es maravilloso Jesús? ¿Cuánta gente se ensaña con Pedro y dice, mira Pedro, poca fe tuvo? Para mí tuvo una gran fe, Pedro. Los otros 11 sí que eran cobardes y estaban asustados dentro del barco, aferrados a la tablita para que no se hunda. Pedro dijo, Señor, yo quiero caminar también sobre el agua. ¿Saben? Los otros 11 fueron lindos discípulos tal vez, con excepción de Judas. Pero ninguno pudo decir, yo caminé sobre el agua. Pedro pudo decir, yo caminé. No, te hundiste, pero yo seguí caminando. ¿Qué te hundiste? No, yo caminé. Mira, yo volví todo el tiempo y me subí a la barca caminando. Pero te hundiste. Pero ustedes ni intentaron siquiera. Ustedes aferrados al botecito ahí, prendido de las tablas, asustados y temblando. Yo caminé. Es tu situación hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo. ¿Sabes? Hoy iniciamos una campaña. Su lema, Jesús preguntó por ti. No es una campaña más para la iglesia. No hemos invitado al grupo para que venga a acompañarnos y diga, mira qué bonito que cantan. Si usted quiere buscar artistas, búsquelos en el mundo. Si usted quiere buscar gente que dé entretenimiento, búsquenlo en el mundo. Como cristianos somos malos para entretener gente. No competimos con el mundo en entretenimiento. Durante esta semana queremos que Cristo Jesús fulgure en este lugar. Y si tú estás hundido, que sientas que su mano se extiende y te dice, hombre de poca fe, mujer de poca fe, joven de poca fe, ¿por qué dudas? Yo puedo sacarte, tómate de mi mano y caminemos juntos. No, Él no quiere andar contigo mientras tú vas hundido y ahogándote. No, Él quiere que camines a su lado, quiere llevarte.
No, el grupo va a estar cantando aquí durante esta semana, el cuarteto va a estar aquí, no tan solo para que tengamos música aquí en este lugar, no. Queremos transmitirte el gozo que hay en Cristo Jesús de la salvación. No vamos a estar aquí durante esta semana todos los días porque no tenemos nada que hacer. No, queremos que hay gente que está hundida, que puede salir del agua. Si tan solo tú lo traes a Cristo Jesús y los puedes sacar del agua y decirle, camina conmigo. No seas de poca fe. Camina. Hay dos clases de cristianos. Los que están hundidos y los que caminan al lado de Jesús. ¿Quieres milagros? ¿Se le terminaron a Jesús los milagros? No, mi querido hermano. Los que se terminaron fueron los hombres y las mujeres que creen en los milagros. Los milagros a Cristo no se le terminaron. ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas que tu hijo, que tu hija venga a Cristo de vuelta? Usted pensará, pero pastor, ya eso lo he escuchado tantas veces. ¿Y te quedas ahí hundido? ¿Necesitas que tu esposo le entregue su corazón a Cristo, que tu esposa se entregue a Jesús? ¿Necesitas un mejor trabajo? ¿Necesitas los papeles? Ay, los papeles, pastor. Con este Bush que se metió en guerra con la mitad del mundo, ¿qué vamos a dar papeles? No nos dan papeles para nada ahora. ¿Quién da los papeles? El gobierno norteamericano. Mentira, mi querido hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud. Olvídese del resto, olvídese, no se quede ahí hundido. No, pastor, es que me decía hace unos años atrás, mientras atendía otra iglesia como pastor, una hermanita pastor me dieron orden de deportación, ¿sabe qué? ¿Y qué va a hacer, hermana? Me voy a mudar para que no me encuentren. Por deportación, pastor. ¿Qué hago? Le dije, hermana, confíe en el Señor. Haga el bien y Dios va a hacer el resto. Pero pastor, me van a deportar, ya me dijeron que me tengo que presentar. Preséntese. Volví a consultar con su abogado. Le hicimos una cartita de recomendación que llevaba tanto tiempo viniendo a la iglesia y demás. Colocó también, había dado sus taxes a tiempo y demás, y demás, y demás. Haciendo corta la historia, que llevó 3 meses, a los 3 meses recibió su green card. Después de tener orden de deportación, que dicen que es imposible cuando tienes orden de deportación que te den papeles. ¿Saben? Si yo no creyera que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo no estaría aquí. Te estaría engañando en esta mañana. Te estaría mintiendo. Y sería la peor mentira porque estaría mintiendo tus ilusiones, te estaría engañando con tus sentimientos, con tus afectos. Pero quiero recordarte que un día Pedro salió de la barca para caminar hasta donde estaba Jesús. No le fue todo bien. Hubo viento. No se calmó el viento cuando él sacó su pie y comenzó a caminar por el mar. No se calmaron las olas siguieron, el viento siguió. Y hubo un momento en el cual se apartó su vista de Cristo y se hundió. No dice que no se hundió, pero clamó. Y no dice que nadie le respondió. No dice que nadie lo hundió todavía más y le dijo, ahora por desconfiado, mira lo que te pasa. No, dice la Sagrada Escritura que se extendió la mano de Cristo y le dijo, hombre de poca fe, no dudes más, camina conmigo. Lo que hiciste fue bueno. Hiciste caso, obedeciste. Te dije que vinieras y viniste. Aunque era imposible hacerlo, viniste igual. No dudes nunca, porque quiero estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese Pedro volvió varias veces más al mar de Tiberíades. Varias veces más estuvo pescando ahí. Varias veces más se subió a la barca. Varias veces más enfrentó tempestades. Y la última vez que dice las Sagradas Escrituras, el registro bíblico, que Pedro estuvo en el mar de Tiberíades, otra vez estaba con Jesús. Y otra vez una pregunta de Jesús. Pedro, ¿te acuerdas? ¿Me amas?
amas más que esto. Tú caminaste sobre el mar conmigo. ¿Me amas más que ellos? Señor, sabes que te amo. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.